Hola. Qué alegría tenerte aquí. Suscríbete al canal y vamos juntos a vivir esta historia. El grito brutal de Javier retumbó en las paredes como un látigo que desgarraba el alma. Eres fea, quédate en casa, vociferó con desprecio, dejando a Lucía inmóvil en medio del salón. Sus manos temblaron y sintió como un nudo le cerraba la garganta, incapaz de responder. El eco de esas palabras se clavó en su pecho como cuchillas, robándole de golpe el aire. Durante unos segundos, el silencio fue tan pesado que parecía gritar más fuerte que él. Lucía se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada. Su corazón latía con violencia, como si quisiera escapar de su propio cuerpo. Nunca había imaginado que el hombre al que entregó su juventud y su confianza pudiera tratarla con tanta crueldad. No era la primera vez que la hería con palabras, pero esta vez fue diferente, sonó como una sentencia definitiva. Sintió que algo dentro de ella se rompía para siempre. Mientras Javier se arreglaba con calma para salir, Lucía se quedó frente al espejo del pasillo, observando con tristeza aquella imagen que parecía la de una extraña. La piel apagada, los ojos sin brillo y las arrugas prematuras hablaban del peso de los años de desprecio que había soportado en silencio. La joven alegre que había sido un día parecía enterrada bajo capas de dolor y abandono. Sus labios resecos apenas pudieron esbozar una sonrisa rota, como si hasta eso le estuviera prohibido. El reflejo le devolvía la imagen de una mujer agotada, que ya no se reconocía. Se tocó el rostro con la punta de los dedos, intentando encontrar en alguna parte a la Lucía que un día soñó con una vida plena y respetada. El maquillaje que apenas se ponía ya no podía esconder las lágrimas que había derramado tantas noches en soledad. En aquel momento comprendió que Javier había conseguido lo que quería, hacerla sentir invisible. Pero, en el fondo, una chispa de rabia empezaba a arder, porque esa mujer que la miraba desde el espejo merecía mucho más que un insulto. En medio de aquel torbellino de emociones, su mente viajó hacia el pasado, a los primeros años de matrimonio. Recordó cómo Javier solía tomarla de la mano y decirle que era la mujer más hermosa que había conocido. Aquellos paseos por el parque, las flores escondidas en su bolso y las cartas dulces parecían pertenecer a otra vida. Se preguntaba en qué momento aquel hombre tierno se había transformado en un verdugo que la humillaba sin piedad. El contraste le desgarraba el alma, como si la felicidad hubiese sido solo un espejismo. Las escenas se sucedían en su memoria, risas en la cocina, abrazos bajo la lluvia y promesas de amor eterno que ahora parecían burlas crueles. Javier había cambiado con los años, dejando salir una frialdad que nunca mostró al principio. Lo que antes eran gestos de cariño, ahora se habían convertido en críticas hirientes frente a familiares y amigos. Lucía sintió un vacío insoportable al comprobar que aquellos recuerdos dulces ya no podían consolarla. Solo servían para recordarle la traición de un amor que se había podrido. La gota que colmó el vaso llegó unos días después, cuando un sobre elegante apareció en el buzón de su casa. Al abrirlo, encontró la invitación para la boda del jefe millonario de Javier, un evento al que asistiría toda la élite de la ciudad. Su corazón dio un vuelco, era una oportunidad para salir de la sombra en la que la habían condenado. Sin embargo, al mostrarle la tarjeta con ilusión, la respuesta de Javier fue un portazo en seco a cualquier esperanza. «Tú no vas», dijo con firmeza, como si se tratara de un castigo. Lucía sintió como las palabras le atravesaban como puñales. Javier no solo le negaba la posibilidad de acompañarle, sino que lo hacía con un tono cargado de desprecio. «No quiero que hagas el ridículo delante de gente importante», añadió, hundiéndola aún más en la humillación. Aquella prohibición no era solo sobre una boda, era sobre toda su vida, él decidía dónde podía estar y con quién. Y por primera vez, la rabia superó al dolor, naciendo dentro de ella una necesidad de rebelarse.
Javier se ajustó la corbata con gesto arrogante mientras miraba a Lucía como si fuera un estorbo. «No quiero que pases vergüenza. Quédate aquí fregando», le soltó con frialdad, dándole la espalda sin siquiera mirarla a los ojos. El sonido de sus zapatos al alejarse retumbaba como un martillo en la mente de Lucía, que apretaba los puños tratando de contener las lágrimas. Nunca se había sentido tan humillada, reducida a la nada por el hombre que juró protegerla. Aquellas palabras no solo eran desprecio, eran una sentencia de inferioridad. El portazo de la puerta al salir la dejó sola en un silencio ensordecedor. Lucía se desplomó en una silla, sintiendo que el aire le faltaba, con el corazón hecho pedazos. Sus sueños, sus ilusiones, todo parecía haber sido enterrado bajo la arrogancia de Javier. Mientras tanto, en lo más profundo de su alma, un grito de dignidad intentaba salir, aunque aún estaba cubierto por el dolor. Las palabras de su marido resonaban como una maldición, pero también como un detonante que encendía algo nuevo en ella, la necesidad de no dejarse destruir. Lucía corrió al baño, cerró la puerta con llave y apoyó la espalda contra el azulejo frío. Las lágrimas brotaron con fuerza, como si quisieran limpiar de una vez toda la humillación acumulada en los últimos años. Se cubrió el rostro con las manos, temblando, intentando contener los sollozos que desgarraban su garganta. Miraba el suelo y se preguntaba en qué momento había perdido su voz, en qué instante dejó de ser la mujer fuerte que un día soñaba con cambiar el mundo. Se sentía atrapada, prisionera de un matrimonio que la consumía poco a poco. Lloró hasta quedarse sin aliento, con los ojos enrojecidos y el cuerpo agotado. Pero, entre las lágrimas, un pensamiento distinto empezó a formarse en su mente. No podía seguir así, no podía permitir que aquel desprecio se convirtiera en su destino. Había vivido demasiado tiempo en silencio, pero algo dentro de ella reclamaba salir a la luz. El dolor se transformaba en una chispa de rebeldía, una voz interior que susurraba que merecía más. Esa noche, en medio de la soledad, nació la primera semilla de resistencia. Cuando la madrugada se hizo presente, Lucía se levantó con el rostro aún hinchado por el llanto, pero con una determinación desconocida. Caminó hacia el espejo y vio a una mujer rota, pero no vencida. Decidió en ese instante que no iba a permitir que la siguieran pisoteando, que no sería una sombra más en la vida de Javier. Su corazón latía con fuerza, como si confirmara que esa chispa de rebeldía se había convertido en fuego. Ya no se trataba solo de orgullo, se trataba de sobrevivir a la humillación y recuperar su dignidad. Respiró hondo y se prometió que iría a aquella boda aunque tuviera que enfrentarse al mundo entero. Nadie, ni siquiera su marido, podía impedirle mostrar que seguía siendo una mujer con valor. El miedo seguía ahí, agazapado, pero estaba decidido a no paralizarla más. Por primera vez en años sintió que tenía un propósito, una dirección. La boda no era solo un evento social, era su oportunidad para renacer. Y aunque no sabía cómo lo haría, juró en silencio que llegaría a ese salón como la mujer que Javier quiso destruir, pero no pudo. Lucía abrió su armario con las manos temblorosas, buscando entre las perchas algo que pudiera darle la seguridad de presentarse en aquella boda. Pero lo único que encontró fueron vestidos gastados, faldas sin forma y blusas que habían perdido el color con los años. La pobreza de su vestuario era el reflejo de la pobreza en la que Javier la había sumido, relegándola siempre a lo más básico. Se sintió desnuda frente a aquella evidencia, como si el mundo le gritara que no tenía derecho a soñar. Cada prenda vieja era una herida más a su autoestima. Se sentó en el borde de la cama, con un vestido descolorido entre las manos, y las lágrimas volvieron a aparecer. Sabía que no podía presentarse en un evento tan lujoso vestida de aquella manera, pero la idea de quedarse en casa era aún más insoportable. El espejo la observaba desde la pared, devolviéndole la imagen de una mujer atrapada en su propia miseria.
Por primera vez, el armario cerrado parecía una celda que confirmaba la vida que Javier había construido para ella. Y, sin embargo, en su interior seguía ardiendo la decisión de no rendirse. En medio de esa desesperación, un recuerdo iluminó su mente: Carmen, su vecina de toda la vida. Una mujer mayor, costurera jubilada, que siempre había mostrado cariño hacia ella. Recordó las veces que Carmen le ofreció una taza de café y un consejo sincero cuando la veía cabizbaja. Su intuición le dijo que, si alguien podía ayudarla, era esa mujer que nunca la había juzgado. Con una mezcla de vergüenza y esperanza, se levantó decidida a buscarla. La amistad, aunque discreta, era su último refugio. Lucía salió de su casa con pasos apresurados, todavía con los ojos enrojecidos por el llanto. Tocó la puerta de Carmen y, al verla aparecer, no pudo contenerse, rompió en lágrimas y se abrazó a ella como a una madre. Carmen, sorprendida, la llevó al interior y le pidió que le contara todo. En ese instante, Lucía abrió su corazón y dejó salir años de dolor en palabras que apenas lograba pronunciar. Y mientras lo hacía, sintió por primera vez en mucho tiempo que alguien la escuchaba de verdad. Sentada en la mesa de la cocina de Carmen, con una taza de té entre las manos, Lucía relató cada humillación sufrida al lado de Javier. Habló del insulto que había recibido esa mañana, de la prohibición de asistir a la boda y de la miseria que sentía cada vez que abría su armario. Su voz temblaba, pero no se detenía, como si al fin se hubiera roto el muro de silencio que la aprisionaba. Carmen la escuchaba con los ojos empañados, asintiendo con paciencia y comprensión. Cada palabra era como una herida abierta que necesitaba salir. Cuando terminó, Lucía se sintió más ligera, aunque sus mejillas estaban empapadas. Carmen tomó sus manos con ternura y le dijo que no iba a permitir que se presentara en aquella boda derrotada. Entonces se levantó y buscó en un viejo baúl guardado en su habitación. Allí, entre telas antiguas, sacó un vestido de su juventud, intacto pese al paso de los años. «Este fue mi tesoro, y ahora será tu escudo», le dijo, colocando la prenda sobre la mesa. Lucía, conmovida, sintió que la esperanza volvía a nacer en su pecho. El vestido que Carmen había guardado durante tantos años necesitaba arreglos, pues el tiempo había dejado su huella en las costuras. Con paciencia, sacó su caja de hilos, agujas y tijeras, y comenzó a trabajar con la destreza de quien dedicó su vida a la costura. Lucía la observaba en silencio, con el corazón encogido, sin saber si aquel milagro sería posible. Cada puntada que Carmen daba parecía coser también un trozo del alma rota de su vecina. El sonido de la aguja atravesando la tela se convirtió en un símbolo de esperanza. Horas pasaron entre hilos y telas, mientras Carmen cortaba, ajustaba y devolvía vida a la prenda. Lucía se probaba el vestido entre nervios, y Carmen lo moldeaba hasta que se ajustó a su cuerpo como si hubiera sido hecho para ella. Cuando al fin terminó, lo colgó frente a Lucía y le dijo con firmeza: «Este vestido mostrará al mundo la mujer que siempre has sido». Lucía acarició la tela con lágrimas en los ojos, sabiendo que aquella prenda era mucho más que ropa, era su oportunidad para renacer. Pero Carmen no se detuvo ahí. Buscó en su tocador una pequeña caja con polvos, lápices y pinceles que guardaba desde hacía años. «Hoy no solo vas a llevar un vestido, vas a recuperar tu luz», dijo mientras invitaba a Lucía a sentarse. Con movimientos suaves, fue aplicando el maquillaje con una delicadeza maternal, resaltando los ojos verdes que Lucía había olvidado que tenía. Puso un toque de color en sus mejillas y dibujó en sus labios una tonalidad que devolvía frescura a su rostro. Lucía se miraba en el espejo mientras la transformación avanzaba y no podía creer lo que veía. La mujer triste y apagada empezaba a desaparecer, dando paso a alguien distinta, llena de fuerza y belleza. Carmen colocó un broche en su cabello, sujetando sus mechones con elegancia, y terminó el trabajo con una sonrisa de orgullo. «Ahora sí,
Estás lista para enfrentarte a todos, susurró con convicción. Lucía apenas pudo contener las lágrimas al reconocerse como hacía años no lo hacía, una mujer viva, con poder en su mirada. Cuando Carmen terminó, llevó a Lucía de nuevo frente al espejo y la hizo girar lentamente para que pudiera verse entera. El vestido, ajustado a su figura, resaltaba su porte y su dignidad, mientras el maquillaje iluminaba sus facciones. Lucía se llevó la mano al pecho, incrédula, como si no reconociera a la mujer reflejada en aquel cristal. El corazón le latía con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, no era de miedo ni de tristeza, sino de emoción. Se sintió diferente, poderosa, capaz de caminar con la cabeza en alto. Carmen la observaba con ternura y orgullo, sabiendo que había devuelto más que un aspecto, había rescatado la esencia de una mujer que merecía brillar. «Mírate bien, Lucía», le dijo, «esta eres tú, no lo que Javier quiso hacerte creer». Aquellas palabras le calaron profundamente, haciéndole comprender que no era una sombra, sino alguien con valor propio. Alzó el rostro, respiró hondo y sonrió entre lágrimas. Esa noche, por fin, estaba preparada para romper las cadenas que la habían atado durante años. La noche de la boda llegó envuelta en un aire de lujo y expectación. Lucía, con el vestido que Carmen había transformado, caminaba hacia el salón donde todo ocurriría. Cada paso era una mezcla de miedo y determinación, como si estuviera entrando en un escenario del que no podía volver atrás. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza, pero no se detuvo. Sabía que allí la esperaban las miradas de quienes nunca la habían considerado digna. Y por primera vez, sentía que estaba lista para enfrentarlas. El coche que la dejó frente al lujoso salón parecía haberla depositado en un mundo desconocido. Luces brillantes, música elegante y risas resonaban desde el interior. Lucía respiró hondo y se obligó a dar el primer paso hacia la entrada. Recordó las palabras de Carmen y se aferró a ellas como a un talismán. La inseguridad aún la acompañaba, pero debajo de ella había nacido algo más fuerte, la certeza de que merecía ser vista. Esa noche iba a ser su noche, pasara lo que pasara. En cuanto cruzó la puerta del salón, las conversaciones se interrumpieron durante unos segundos. Todos los invitados, vestidos con trajes y vestidos de gala, giraron la cabeza para mirarla. Nadie esperaba que la esposa de Javier, siempre relegada a la sombra, pudiera aparecer con semejante porte y elegancia. Las miradas se clavaban en ella como cuchillas, pero esta vez no la herían, la elevaban. Caminó despacio, con paso firme, consciente de que cada gesto suyo despertaba comentarios. Algunas mujeres la miraban con curiosidad, otras con envidia, y los hombres murmuraban sobre su inesperada belleza. La incomodidad inicial se transformó en un silencio cargado de expectación. Lucía sentía que su piel ardía, pero no retrocedió ni un paso. Apretó los labios y sostuvo la mirada de los presentes, como si quisiera dejar claro que ya no era la mujer invisible que Javier escondía. Ese instante marcó el inicio de su nueva vida, ya no era la sombra, era el centro de todas las miradas. Javier, que charlaba orgulloso con un grupo de colegas, se quedó paralizado al verla entrar. El color se le escapó del rostro, y por un momento no supo si estaba soñando o viviendo una pesadilla. Lucía, radiante en aquel vestido, avanzaba con una seguridad que lo desarmaba. El hombre que siempre la había menospreciado no pudo articular palabra. Sus manos sudaban, y la sonrisa falsa que intentaba mantener lo delataba ante todos. El impacto fue tan fuerte que algunos invitados comenzaron a murmurar, observando la reacción de Javier. Ver a su esposa transformada en una mujer que brillaba con fuerza propia era una bofetada pública. Javier intentó recuperar la compostura, pero su nerviosismo era evidente. Lucía lo miró directamente a los ojos, y en ese cruce de miradas se selló un cambio irreversible, ya no era él quien tenía el poder.
Esa noche, frente a todos, la mujer que quiso aplastar renacía ante sus ojos. Javier, desesperado por recuperar el control de la situación, se acercó a Lucía con una sonrisa forzada que no lograba ocultar su rabia. Le susurró entre dientes, con los labios apenas moviéndose: «¿Qué haces aquí? Te dije que te quedaras en casa». Intentó tomarla del brazo para apartarla discretamente, pero Lucía se mantuvo firme, clavando sus tacones en el suelo. No iba a dejar que la arrastrara como tantas veces en privado. Sus ojos verdes, ahora encendidos de determinación, lo enfrentaban sin miedo. El gesto brusco de Javier no pasó desapercibido, y varios invitados observaron la escena con curiosidad. El murmullo comenzó a extenderse como un eco incómodo en la sala. Javier intentaba cubrir su nerviosismo con carcajadas forzadas, pero la tensión era evidente. Lucía, por el contrario, permanecía erguida, con la dignidad que había recuperado gracias a Carmen. Por primera vez, no era ella la que temblaba, sino él. El intento de silenciarla había fracasado ante la mirada atenta de todos. Fue entonces cuando el propio don Alejandro, el jefe millonario de Javier y anfitrión de la boda, se acercó intrigado. Su porte elegante y su mirada segura imponían respeto entre los invitados. Observó la escena con atención y, rompiendo el incómodo silencio, preguntó con voz cortés pero firme: «¿Y usted, señora, quién es?». El tiempo pareció detenerse, y todos aguardaron expectantes la respuesta de Lucía. Javier tragó saliva, temiendo lo que su esposa pudiera decir en público. Lucía respiró hondo, sintiendo que ese era su momento decisivo. Con voz clara, aunque su corazón latiera con fuerza, respondió: «Soy la esposa de Javier». El impacto fue inmediato, un silencio absoluto cayó sobre el salón. Nadie esperaba que aquella mujer, tan distinta de la imagen que Javier había vendido de ella, apareciera con tanta elegancia. Don Alejandro la miró con interés genuino, mientras Javier bajaba la vista avergonzado. El destino de ambos acababa de cambiar en un instante. La respuesta de Lucía no solo sorprendió a los presentes, sino que dejó a Javier completamente expuesto. El orgullo con el que siempre hablaba de su vida privada se desmoronaba frente a todos. Don Alejandro la observó con respeto y añadió: «Nunca me habló de usted, y ahora entiendo por qué». Esa frase fue como un golpe directo a Javier, que intentaba articular excusas sin éxito. El silencio de la sala se volvió pesado, y todas las miradas se centraron en él. Lucía, aunque temblaba por dentro, mantuvo su voz firme y la cabeza erguida. No iba a dejar que la vergüenza le ganara otra vez. En ese momento comprendió que la verdad, dicha con valentía, tenía más poder que cualquier insulto. Javier sudaba, buscando escapar de la situación, pero estaba atrapado. Por primera vez en años, el poder había cambiado de manos, y era Lucía quien lo sostenía delante de todos. Don Alejandro, consciente de la tensión que flotaba en el ambiente, extendió su mano hacia Lucía con gesto elegante. «Acompáñeme a mi mesa de honor», dijo con voz clara, rompiendo la incomodidad general. Los invitados se miraron entre sí, sorprendidos por aquel gesto de respeto hacia una mujer a la que muchos apenas conocían. Javier se quedó petrificado, incapaz de reaccionar mientras veía a su jefe otorgar a su esposa el lugar más importante de la velada. Lucía, con el corazón latiendo a mil, aceptó la invitación con una leve inclinación de cabeza. El caminar hasta la mesa principal fue como un desfile inesperado. Los murmullos crecían a su alrededor, algunos con admiración y otros con incredulidad. Lucía sentía el peso de todas las miradas, pero esta vez no eran cuchillas que la herían, sino luces que la iluminaban. Don Alejandro le ofreció asiento junto a su esposa, otorgándole un lugar de prestigio. Javier, al fondo, apretaba los dientes, consciente de que estaba perdiendo terreno frente a todos. Lucía respiró profundo,
había dado un paso imposible de revertir. Durante la cena, mientras los invitados reían y compartían brindis, Lucía permanecía en silencio, observando la copa de vino frente a ella. Don Alejandro, intrigado por su serenidad, le preguntó suavemente sobre su vida. Fue entonces cuando Lucía decidió hablar, aunque cada palabra le quemaba la garganta. Con voz firme, comenzó a relatar cómo había sido humillada durante años por su propio marido, el hombre que ahora evitaba mirarla. El salón fue quedando en silencio, atrapado por la fuerza de su confesión. Habló de las veces que Javier la había ridiculizado delante de familiares, de las palabras crueles que la habían hecho sentir invisible y del desprecio que la condenaba al silencio. No exageraba ni buscaba lástima, simplemente contaba la verdad con dignidad. Los rostros de los invitados reflejaban sorpresa y compasión. Incluso algunos hombres bajaban la vista, avergonzados por reconocer actitudes similares en ellos mismos. Lucía no pedía nada, solo dejaba que la verdad encontrara su espacio. Y en aquel instante, todos comprendieron su valentía. El silencio se transformó en emoción cuando varias mujeres presentes no pudieron contener las lágrimas. Algunas se levantaron y le dedicaron gestos de apoyo, asintiendo con ternura. Lo que Lucía estaba contando no era solo su historia, sino la de muchas de ellas. Cada palabra era un espejo en el que se reconocían heridas que habían aprendido a ocultar. El dolor compartido se convirtió en una cadena invisible que unía a todas las mujeres de la sala. Javier, incapaz de soportar aquello, se revolvía incómodo en su asiento. Una señora mayor, con voz temblorosa, murmuró: «Gracias por decir lo que tantas callamos». Aquella frase resonó en el corazón de Lucía más que cualquier aplauso. Sintió que ya no estaba sola, que su lucha tenía un eco colectivo. La boda, que debía ser un escaparate de lujo, se había transformado en un escenario de verdad y justicia. Por primera vez, Lucía sintió que su dolor se convertía en fuerza, y que aquella noche no solo cambiaba su vida, sino también la de muchas otras. Cuando Javier, rojo de ira, intentó interrumpirla dando un golpe en la mesa, don Alejandro lo detuvo con un gesto severo. «Aquí se respeta a una mujer valiente», dijo con voz grave que resonó en todo el salón. Las miradas se dirigieron hacia él, y el silencio se convirtió en una mezcla de admiración y tensión. Javier se encogió en su asiento, incapaz de enfrentarse a la autoridad de su jefe. Lucía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, por primera vez alguien la defendía delante de todos. El aplauso espontáneo de algunas mujeres rompió la tensión y reforzó el mensaje de Alejandro. Lucía, con lágrimas en los ojos, respiró profundamente y se obligó a mantener la cabeza erguida. Javier intentaba fingir calma, pero la vergüenza lo devoraba por dentro. La dignidad de Lucía había brillado más fuerte que su arrogancia. Aquel momento marcó un antes y un después, ya nadie la vería como la sombra invisible que él intentó esconder. Don Alejandro, viendo la incomodidad de Javier, decidió dar un paso más. «No es la primera vez que veo actitudes sospechosas en ti», dijo con frialdad, mientras pedía a uno de sus asistentes unos documentos. El murmullo entre los invitados creció, expectantes ante lo que estaba a punto de revelarse. Lucía lo miraba sin comprender del todo, pero intuía que algo grande iba a suceder. Javier se puso rígido, con el rostro pálido como la cera. El aire en la sala se volvió denso, cargado de expectación. El empresario desplegó sobre la mesa papeles que hablaban por sí solos, registros de movimientos de dinero, facturas falsas y correos electrónicos que dejaban en evidencia las maniobras de Javier en la empresa. «Mientras humillabas a tu esposa, también intentabas robarme a mí», sentenció Alejandro. Los invitados estallaron en exclamaciones de sorpresa. Javier balbuceaba excusas, pero nadie lo escuchaba ya. La máscara con la que había engañado a todos se había roto frente a la mirada atónita de la sociedad.
Las pruebas pasaban de mano en mano entre los más cercanos, confirmando la magnitud del engaño. No había lugar para dudas. Javier había traicionado la confianza de su jefe y puesto en riesgo la reputación de la empresa. Algunos invitados murmuraban indignados, otros simplemente lo miraban con desprecio. Lucía lo observaba en silencio, con el corazón acelerado, comprendiendo que el hombre que la había hundido estaba siendo destruido por sus propias mentiras. Aquello era justicia poética frente a todos. Javier, desesperado, intentó justificarse diciendo que todo era un malentendido, pero su voz se quebraba con cada palabra. Don Alejandro lo interrumpió con frialdad: las pruebas hablan solas, y aquí nadie está ciego. Los murmullos se transformaron en un clamor de desaprobación. La dignidad de Lucía brillaba mientras el orgullo de Javier se desplomaba. Esa noche, el poder cambió de dueño, la mujer humillada se levantaba, y el hombre arrogante caía en desgracia ante todos. El murmullo se convirtió en silencio cuando don Alejandro, con la mirada dura y la voz firme, se levantó de su asiento. Javier, no solo eres un ladrón, también eres un cobarde, declaró, señalándole delante de todos. El rostro de Javier se contrajo en un rictus de vergüenza, incapaz de ocultar su caída. Quedas despedido de inmediato, y a partir de hoy no tendrás lugar en mi empresa, añadió con un tono que no admitía réplica. Las copas tintinearon por el temblor de los invitados al escuchar esas palabras. Javier quiso protestar, pero Alejandro levantó la mano y el silencio volvió a dominar la sala. Nadie movió un dedo para apoyarlo, estaba completamente solo. Los asistentes lo miraban como a un apestado, alguien que había traicionado no solo a su jefe, sino también a su esposa. La humillación pública era total, lo que había construido con mentiras se derrumbaba en un instante. Lucía, con lágrimas contenidas, comprendió que el destino le estaba devolviendo parte de lo que él le arrebató. Lucía, temblando por dentro, no sabía si debía permanecer en silencio o levantarse. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía querer salirse de su pecho. Pero entonces, un aplauso tímido comenzó a escucharse desde una de las mesas. Una mujer se levantó y empezó a aplaudir con decisión, seguida de otra, y luego de otra más. En pocos segundos, el salón entero rompió en un aplauso cerrado, dedicado únicamente a ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de orgullo. La fuerza que había perdido durante años regresaba a su cuerpo como una corriente de vida. Aquella multitud que antes la ignoraba ahora la reconocía, y el contraste era tan poderoso que sintió que podía respirar de nuevo. Lucía se irguió, con la espalda recta, aceptando aquel reconocimiento como una señal de justicia. No necesitaba vengarse, la vida lo estaba haciendo por ella. El eco de los aplausos fue la confirmación de que, a pesar del dolor, había renacido ante todos. Varias mujeres se acercaron a Lucía, rodeándola con un gesto espontáneo y sincero. La abrazaban con fuerza, diciéndole al oído palabras de aliento y gratitud. «Hoy nos representas a todas», murmuró una joven con lágrimas en los ojos. Lucía se dejó envolver por aquel círculo de afecto, sintiendo que su dolor se transformaba en fuerza compartida. Nunca imaginó que su historia pudiera inspirar a otras, pero en ese instante entendió que no estaba sola. El abrazo colectivo la hizo comprender que había algo más grande que su propio sufrimiento. Cada mujer que la tocaba le transmitía valor, como si le entregaran pedazos de coraje para seguir adelante. Lucía cerró los ojos y se permitió sonreír entre lágrimas, sabiendo que la vida le estaba regalando un nuevo comienzo. Mientras tanto, Javier abandonaba el salón con insultos ahogados en la garganta, ignorado por todos. El contraste no podía ser más claro, él se marchaba derrotado, y ella se quedaba más fuerte que nunca. Javier, incapaz de soportar más, recogió su chaqueta con torpeza y se levantó entre murmullos de desprecio.
Caminó hacia la salida con el rostro desencajado, lanzando insultos en voz baja que nadie quiso escuchar. Sus pasos, antes firmes y arrogantes, eran ahora pesados y torpes, cargados de humillación. Intentó sostener la cabeza erguida, pero el peso de la derrota lo doblaba como un hombre vencido. Los invitados lo miraban en silencio, algunos con lástima, la mayoría con repulsión. Cuando la puerta se cerró tras él, el ambiente en el salón se llenó de un alivio palpable. La figura de Javier había desaparecido, y con ella la sombra que siempre había eclipsado a Lucía. Era el final de un capítulo marcado por la humillación y el dolor. Ella, desde su lugar, observó cómo el pasado se alejaba por aquella puerta. Y aunque su corazón seguía herido, supo que la vida le acababa de ofrecer una nueva oportunidad. Don Alejandro, aún impresionado por la valentía de Lucía, la miró con una mezcla de respeto y admiración. «Una mujer como usted merece mucho más que lágrimas», dijo con solemnidad, mientras le ofrecía un puesto en su fundación para mujeres maltratadas. El murmullo entre los invitados volvió a crecer, esta vez cargado de aprobación. Lucía lo escuchó con el corazón agitado, sin poder creer que su sufrimiento pudiera transformarse en una oportunidad de futuro. Sus ojos brillaron con una esperanza desconocida. Aceptó la propuesta con un leve asentimiento, mientras los aplausos volvían a llenar la sala. Por primera vez, su vida dejaba de estar en manos de Javier y se abría a un camino propio. La fundación era más que un trabajo, era la posibilidad de ayudar a otras mujeres que, como ella, habían sido silenciadas. El agradecimiento hacia Carmen, hacia Alejandro y hacia sí misma se mezclaba en su pecho. Esa noche, Lucía descubrió que su dolor había encontrado un propósito. Lucía salió del salón un rato después, con el vestido aún brillando bajo las luces y la mirada firme hacia adelante. El aire fresco de la noche acarició su rostro como un recordatorio de que estaba libre. No era la misma mujer que había sido insultada en su propia casa, era alguien que había aprendido a levantarse. Sus pasos eran seguros, y cada uno la alejaba de la sombra de Javier. El silencio de la calle contrastaba con el ruido de su corazón, que latía lleno de vida. Por primera vez en años, sintió que tenía un futuro que le pertenecía. No dependía ya de la validación de un hombre ni de los caprichos de nadie. La fuerza que había recuperado se convirtió en su motor para empezar de nuevo. Lucía sabía que quedaba un largo camino por recorrer, pero también que estaba preparada para hacerlo. Esa noche comprendió que la dignidad recuperada era el mayor tesoro que podía poseer. Esa noche, mientras la música seguía sonando en el salón y las luces iluminaban cada rincón, Lucía salió a la terraza para respirar hondo. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas, pero esta vez no eran de dolor, sino de liberación. Sentía que había recuperado lo que Javier le había intentado arrebatar, su voz, su dignidad y su propia esencia. El aire fresco la envolvía como un abrazo, recordándole que el mundo volvía a ser suyo. Se apoyó en la barandilla y cerró los ojos, dejando que el viento acariciara su rostro. El recuerdo de sus años de humillación pasó ante ella como un sueño lejano, y comprendió que esa mujer rota ya no existía. Lo que quedaba ahora era una mujer nueva, fuerte y capaz de construir un destino propio. Sonrió entre lágrimas, sabiendo que la verdadera victoria no estaba en la caída de Javier, sino en su propio renacimiento.